muy habitual que, bueno, históricamente yo por lo menos me he criado con ese OTAN no, base fuera, es decir, siempre ha habido una contestación ante el avance de la OTAN en los propios estados que pertenecen a la alianza y también evidentemente en el exterior. Sin embargo, muchas veces parece que aunque tengamos mucha información al respecto de lo que significa esta alianza, de su carácter ofensivo que no defensivo y de la situación en la que pone a los países que participan en ella y también al resto del mundo, parece que sigue manteniendo como una buena prensa, aparece como si fuera otra cosa. En ese sentido, nos gustaría profundizar también en cuáles han sido realmente, más allá de declaraciones, las actividades en las que se ha visto inmersa durante todos estos años esta organización. Y me gustaría iniciar contigo, Andrés. Las acciones clandestinas, entre comillas, que ha podido realizar la OTAN fundamentalmente se han cebado una vez más en Europa, precisamente porque es un elemento de disciplinamiento y subordinación no solo de los ejércitos, sino del conjunto de las sociedades europeas. Y aquí voy a dar lectura muy breve al debate del Parlamento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, precisamente sobre la Red Gladio, una de sus, digamos, de su estructura clandestina estrella, ¿no? En unos puntos que analiza en 1990, en concreto en el mes de noviembre de 1990. Dice, respecto a la revelación por parte de varios gobiernos europeos de la existencia durante 40 años de una inteligencia clandestina paralela y la organización de operaciones armadas en varios estados miembros de la comunidad. Durante 40 años esta organización ha escapado a todo control democrático y ha sido mantenida en funcionamiento por los servicios secretos de los Estados miembros de la OTAN. Temiendo el peligro de que tales redes clandestinas puedan haber interferido ilegalmente en los asuntos políticos internos de los Estados miembros o puedan estar haciéndolo aún, mientras que en ciertos Estados miembros los servicios secretos militares estuvieron implicados en serios casos de terrorismo y crimen, como demostraron varias investigaciones judiciales, considerando que las diversas organizaciones Gladio tienen a su disposición arsenales independientes y recursos militares que les otorgan un destacable potencial bélico, saboteando así las estructuras democráticas de los países en los que operan u operaron, ¿se puede decir algo más contundente y definitivo que esto? La resolución del Parlamento de la Unión Europea condena la creación clandestina de redes manipuladoras y operativas y pide una investigación total sobre la naturaleza, estructuras, objetivos y otros aspectos de estas organizaciones clandestinas. Jamás se hizo esa investigación, nada más que ciertos atisbos en Bélgica, Italia y Suiza, y para de contar, estaba extendida en todos los países que conformaban la Unión Europea. Señalaron clarísimamente, apuntando con el dedo, hablando de masacres, tortura, golpes de Estado y otras operaciones terroristas que estaban destinadas fundamentalmente a combatir la influencia comunista en Europa, porque la obsesión de la OTAN fundamentalmente es esa, además de, como dijo Manolo, de destruir la posibilidad de que Eurasia funja como un ente colectivo o mínimamente articulado, política, energéticamente, infraestructuralmente o cuantas cosas queramos. Entonces, en estas cuestiones básicas, es importantísimo saber también que la asistencia de protocolos secretos de la OTAN comprometiendo a los servicios secretos de los países firmantes los comprometía con la tarea de evitar que los partidos comunistas llegasen al poder. Y eso emergió por primera vez en el 1966. Antes de que cualquier país pudiese unirse a la OTAN, tenía que haber establecido ya una autoridad nacional de seguridad para combatir al comunismo a través de cuadros clandestinos de ciudadanos. Señoras, señores, es que esto es muy serio, es que esto es muy serio. ¿Cómo todavía se puede hablar de que la OTAN democrática, que es defensiva, que busca la paz, que no sé cuántas cosas, cuando se ha nutrido del terrorismo? Por eso decía que esa afirmación que había hecho la primera pregunta tendría que ser explicada. De hecho, el propio FBI habla de que según la definición de terrorismo, tanto la OTAN como la CIA caerían
en esa definición, porque, y la definía así, como el acuerdo el uso ilegal de la fuerza o violencia contra personas o propiedades para intimidar o coaccionar un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de una u otra, persiguiendo objetivos políticos o sociales. Terrorista. La organización más terrorista del mundo. Ninguna otra ha intervenido en tantos sitios, en tantas sociedades y ha dado tantos golpes y ha destruido tanto. Es la organización que además desafía la paz a escala global y que utiliza el terrorismo como instrumento prácticamente consustancial a ella misma. Con esto creo que he contestado bastante esa pregunta, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias, Andrés. Y quiero continuar ahora con Manolo Monereo, también en esta dirección. Y me gustaría también añadir cómo, pese no solamente estas operaciones más clandestinas, sino las operaciones no clandestinas, que también han sido muy sonadas y que también ha participado y tienen una capacidad que yo creo que nunca en la historia ha habido ningún ejército ni ningún organismo que haya tenido una capacidad de alcance en sus operaciones como tiene la OTAN. Eh, un poco en resumen, en relación con operaciones clandestinas y no clandestinas, ¿qué ha sido la OTAN? Manolo Monereo. Bueno, fundamentalmente, como han dicho los compañeros, y me imagino que ahora también ha dicho antes Andrés y luego Pepo, yo creo que hay que entender muy bien que en las condiciones de guerra fría era también una guerra caliente, no solamente fuera, sino dentro de la propia Unión Europea. Y está muy bien documentado, se conoce muy bien, y hay libros que lo explican con claridad, como ha hecho ahora Andrés, que las redes, de la cual Gladio fue la más conocida porque tenía mucho que ver con Italia, estaban detrás de toda una estrategia de tensión que fue clave en los años 60 y 70, no solo en los años 50 o inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de los años 60. Los años 60 son en Europa años de gran movilización obrera, hay de lucha social, de crecimiento de la fuerza de los partidos comunistas, de fuerza a la izquierda de los partidos comunistas. Hay que recordar, más allá de la literatura, lo que fue mayo del 68, el otoño caliente y demás, etcétera, etcétera, para entender que había un movimiento social ascendente. En ese mundo, la OTAN jugó un papel trascendental, organizando y siendo, como antes se ha dicho, no solo policía, sino fuerza al servicio del orden. Porque esa es la gran garantía que ofrece Estados Unidos. No hay que olvidar que detrás de la OTAN lo que hay es una alianza de clases, donde Estados Unidos lo que hace es proteger a las clases dominantes de la revolución. Y a cambio de eso consigue la subordinación. No es porque se subordinen, es que ellos los protegen de la revolución. Y ese fue el mensaje de fondo que hizo la OTAN y que dio la OTAN. Acordaros de Tilly, el gran historiador, ¿no? Que siempre hablaba de que uno de los papeles de los estados era la protección, ¿no? Y Estados Unidos, como por otro lado Tilly no distinguía muy bien lo que era la protección normal de la protección que ejercía la mafia, pues él decía que de una u otra manera la protección que Estados Unidos vende al mundo es siempre una alianza estratégica con las clases dominantes porque a ellos les garantiza el orden, es decir, el verdadero orden y el justo orden del capitalismo y de la explotación. Entonces, desde esa perspectiva, eso se cumplió extraordinariamente en la posguerra, pero sobre todo en los años 60 y 70, donde detrás de toda esta estrategia de tensión, de estrategia contrarrevolucionaria, de lucha contra los pueblos que querían cambios sociales profundos, se dio con toda fuerza. Y no hay ninguna duda que detrás del asesinato de Moro siempre estuvo la logia P2, siempre estuvo los servicios secretos y siempre estuvo la OTAN detrás. No hay ninguna duda que detrás del golpe de Estado de los coroneles en Grecia estuvo siempre la OTAN. Y no hay ninguna manera de eludir que la carga autoritaria
y la estrategia de contrarrevolución siempre tuvo que ver la presencia activa de los mecanismos tipo Gladio que la OTAN configuró y actuó. Entonces, desde esa perspectiva, se puede decir que la OTAN fue el verdadero orden y el verdadero defensor del orden imperial, y ahí tiene mucho que ver el papel, a mi juicio terrible, de la socialdemocracia en este juego, porque fue la socialdemocracia la que aceptó conscientemente esas reglas del juego, siempre con su estrategia contra el comunismo y contra el socialismo desde posiciones subalternas al capital. Muchas gracias, Manolo. Quizás también para entender esa Europa de esos años y por qué había esa guerra contra los movimientos revolucionarios, los partidos comunistas, la lucha obrera, hay que tener en cuenta también que en la Segunda Guerra Mundial, en muchos países, la presencia de los partisanos, de los comunistas en la lucha para la derrota del fascismo en Europa fue clave. Y esto también son elementos de la historia de Europa que se tienden a olvidar, que se tienden a invisibilizar a la hora de los relatos que nos cuentan la Segunda Guerra Mundial. Y esto yo creo que también es importante, porque a veces, si nos han contado mal la historia, no entendemos por qué se produjeron determinadas cosas. Pues cerramos este segundo bloque con José Luis Gordillo. Digo que estando de acuerdo con lo que decían Andrés y Manolo, yo ahora que quería referirme propiamente a la actividad, digamos, de la OTAN hacia afuera, ¿no? Porque lo que han, bueno, lo que han explicado Andrés y Manolo muy correctamente es la OTAN hacia adentro, ¿no? Pero la OTAN es eso, una organización político-militar. Entonces, yo creo que la característica más clara de la OTAN es que prácticamente desde su fundación ha estado involucrada casi siempre en alguna guerra, o fría o caliente. Más bien hasta la desaparición del Pacto de Varsovia, más fría que caliente, aunque también habría que ver pues, las guerras subrogadas o guerras proxies en las que de una u otra manera estuvo implicado Estados Unidos y sus aliados. Pero en todo caso, la Guerra Fría, aunque ese nombre impresiona o parece que significa que no hubo muertos, por ejemplo, ¿no? Que fue una guerra sin muertos. Bueno, pues no es verdad, porque una característica central de la Guerra Fría era la disuasión nuclear, que exigía, por ejemplo, la realización de ensayos nucleares para hacer creíble la disuasión, ¿no? Es decir, la disuasión nuclear funciona de la siguiente manera: dice, yo tengo una bomba, fíjate, y fíjate que funciona, ¿no? Y ¡pam!, la tiro y dice, ¿has visto la explosión? Pues ya está, tengo la bomba y tú lo sabes, y a continuación yo te amenazo, etcétera, etcétera. Bien, el planeta Tierra desde 1945 hasta hoy, y esto siempre lo repito porque es que se dice muy poco, ha padecido más de 2000 explosiones atómicas en forma de ensayos nucleares necesarios para hacer creíble la disuasión nuclear. De esos 2000 explosiones atómicas, 1287 serían responsabilidad, en primer lugar, de Estados Unidos y después de Francia y después de Gran Bretaña, es decir, de las tres potencias nucleares principales de la OTAN. Esas 2000 explosiones atómicas han provocado una contaminación radioactiva que ha llegado a todos los confines de la Tierra y ha provocado muchas muertes por contaminación radioactiva. Hay un informe de un instituto de medio ambiente de Maryland del año 95 que más o menos calcula que unas 2.400.000 personas habrían muerto como resultado de la contaminación radioactiva provocada por esos ensayos nucleares inherentes a la estrategia de disuasión nuclear llevada a cabo por la OTAN y también por el Pacto de Varsovia, por supuesto. En ese sentido, pues bueno, haciendo un poco un cálculo a ojo de buen cubero, la mitad o más de esas víctimas se podían perfectamente, es decir, 1 millón y algo, seguro que se podían echar en la cuenta de la estrategia de disuasión nuclear que la OTAN pone en marcha pues a partir de su misma fundación. Después estarían las guerras calientes que se inician al final de la Guerra Fría, la intervención primero en Bosnia y después el momento que para mí es un perno importante en la historia de la OTAN, que es el ataque a Yugoslavia en 1999, que se hace se viola el derecho internacional, no se puede invocar la legítima defensa porque ningún Estado de los que formaban Yugoslavia había amenazado, atacado o amenazado a la OTAN, etcétera. Y es además el año en que se inicia la catastrófica expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, porque es casi simultáneo, se ataca a Yugoslavia,
con Serbia, que era un tradicional aliado de Rusia, lo cual supone una humillación a Rusia. Boris Yeltsin parece que se sintió tan humillado que lo que hizo a continuación es nombrar presidente de gobierno a Vladimir Putin, el cual se presenta en sociedad reavivando la guerra en Chechenia y mostrando así, digamos, músculo militar, ¿no? Pero era un poco la sensación que tenía Yeltsin de que le habían tomado el pelo hasta tal punto que era intolerable, ¿no? Y después ya se inicia en ese año la adhesión progresiva de diversos países que incluso habían formado el Pacto de Varsovia y ya, digamos, aproximándose cada vez más a las fronteras rusas, con el resultado catastrófico que ha sido la guerra de Ucrania, en la que también obviamente tiene responsabilidad Rusia, pero la OTAN es sin duda la causa primera, ¿no? La expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Entonces, también a partir de 2001 se embarca en la guerra de Afganistán, la gran guerra neocolonial de la OTAN, que dura la friolera de 20 años. 20 años. Ahí se han enterrado millones de euros, de dólares, etcétera, y para acabar, digamos, marchándose ahí deprisa y corriendo y con el rabo entre las piernas. También la OTAN estuvo implicada en la ocupación de Irak, como organización después de la ocupación, para apoyar al gobierno resultante de la ocupación, para adiestrar a policías y militares, se decía, etcétera. La operación en Libia en 2011 y después ya empieza en 2014 lo de Ucrania, ¿no? Que claramente a estas alturas ya todo el mundo debía estar de acuerdo que eso es una guerra de la OTAN contra la Federación Rusa y que el gobierno de Kiev es un instrumento al servicio de la OTAN. Porque si un gobierno pone los soldados, pero todo el resto de elementos necesarios para hacer la guerra, las armas, el dinero, la información, los pone la OTAN, pues creer que eso es una guerra exclusivamente entre Ucrania y Rusia es una falsa representación de la realidad. Eso es una guerra entre la OTAN y Rusia. Por tanto, tenemos una organización que prácticamente desde su fundación hasta hoy mismo siempre ha estado involucrada en guerras frías o calientes, y por eso podemos decir que la OTAN siempre está bombardeando algo. Pues muchas gracias, José Luis Gordillo. Vamos a entrar en la fase final, la más difícil siempre de todas las fases que tenemos en la mesa, que es la de el ahora, de las conclusiones, el ver qué puede ocurrir. Como sabemos, como hemos hablado antes, ahora se ha acordado que los países europeos tienen que aportar el 5% del PIB. Como he mencionado en el inicio, esto viene de antes, ¿no? Ya en 2014, precisamente el mismo año que inicia el conflicto en Ucrania, en este caso era Barack Obama, ya estaba forzando a los socios europeos a implementar el 2% del PIB. Y esto también, bueno, muchos analistas han planteado que se debe al hecho de que Estados Unidos está virando sus objetivos hacia Asia-Pacífico y por lo tanto está exigiendo un mayor peso a los europeos. El Viejo Topo es una revista, una editorial y ahora, gracias a vosotros, un canal de YouTube completamente independiente. Si quieres ver más vídeos como este, por favor, suscríbete y dale pulgar arriba. Si aún no nos conoces, échale un vistazo a nuestros libros, revistas y artículos habituales. Gracias por acompañarnos.